El freestylers empezó en los 80. Entonces era difícil ver a niños de papá dedicándose a la improvisación. El rap era para tipos de barrio. Lamont Coleman, más conocido por su nombre artístico Big L, fue un rapero estadounidense al que se le consideraba uno de los mejores freestylers y punchliners de la historia del rap. Big L fue asesinado en 1999 en Nueva York. Big L salió de su casa en el barrio neoyorquino de Harlem. Poco después, fue abatido a tiros por un asaltante que, a día de hoy, no se ha podido identificar. El cuerpo sin vida de Lamont fue encontrado cerca del parque donde aprendió a rimar y rapear. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictown. Estás viendo un video Mictown para Mictown. Así era el rap en los 80 y 90, así era el rap en mi tiempo. Un tiempo en el que la autenticidad era lo más importante. Aunque muchas veces se pagase un precio por ello. El arte de la improvisación se ha vuelto a poner de moda. En esta época. Aunque los jóvenes de hoy no les importa la autenticidad. O queda en un segundo plano. En mi época era imposible que alguien que nunca hubiese vivido en el gueto contase historias del gueto. Hoy en día si el que habla de algo sabe o no de lo que habla es irrelevante. Esa es la diferencia entre la improvisación de mi época y la del siglo XXI. Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan. El término freestyler define al que hace una improvisación, pero hoy en día prácticamente no existe ningún freestyler puro. La Red Bull Batalla de Gallos es la competencia comercial de freestyle más reconocida mundialmente, que reúne a MCs de todos los países de habla hispana. No sigo las competiciones actuales, pero conociendo cómo son las cosas en el siglo XXI y viendo cómo el feminismo, el Me Too ejerce su influencia en el deporte, el cine, la ciencia, no me extrañaría nada que hubiesen desplegado sus tentáculos para enrevesar más si cabe un asunto que ya anda bastante enrevesado. Ahora es un pijo el que te habla del gueto, en un juego que no se disputa en un parque. No. Es un evento 100% comercial. En un mundo que prohíbe cualquier ofensa a la mujer, pero que exige que hayan mujeres en eventos que van de ejercer violencia verbal. En resumen, parece que están organizando el colmo del freestylers. No vamos a criticar que mujeres participen en este tipo de competiciones comerciales. Eso sería misoginia y los hombres libres no somos misóginos. Pero la pregunta que me hago, ¿se compite en igualdad de condiciones? No. Esto va de decirse de todo desde hijo puta, hasta meterse con cualquier cosa, siempre que no se llegue a las manos. El punchline tiene tres variantes. Por un lado, el punchline negativo es una frase que ataca a su oponente, dejándolo ver como alguien con poca capacidad al momento de rapear o bien, recordando algún imperfecto en la vida del oponente. También puede enaltecer al rapero que dice la frase, punchline positivo, denotando superioridad sobre el contrario. Pero en 2019 se puede decir cualquier cosa a una mujer. No. Para empezar, si estos insultos que se dedican en el escenario, quiero que os imaginéis qué ocurriría si fueras por la calle y vieras un hombre y una mujer discutiendo, diciéndose barbaridades. ¿Serían igual de graves los insultos de él que los de ella? En España, por ejemplo. No. Incluso existe una ley, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que manifiesta que la violencia de género se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. La ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales e implica a 7 ministerios: Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía, considerando como delito automáticamente las faltas de lesiones, amenazas y coacciones. Repito. Amenazas y coacciones. Precisamente. De eso van las peleas de gallos. Y yo me pregunto, ¿un hombre puede amenazar o coaccionar a una mujer en una batalla de gallos? Y en el caso de que sí se pudiera, ¿no sería un mensaje contradictorio por parte del feminismo querer llenar de mujeres estas competiciones? Una competición donde la amenaza y la coacción es el pan de cada día. Mientras al mismo tiempo dicen que un hombre no le puede decir nada a una mujer. Y se anima a las mujeres a denunciar a los hombres ante cualquier mínimo acto. ¿Lógico? No. En mi época pude ver algún vídeo
De batalla callejera de improvisación entre un hombre y una mujer. Eran batallas del gueto. Batallas reales. De los 90. Pero tenía curiosidad de ver cómo influiría el cambio de siglo. Cómo influiría el feminismo. Y que en la actualidad exista el condicionamiento de un evento comercial. Con lo cual se rompe el concepto de tribu y arte políticamente incorrecta. Un tsunami, una tormenta perfecto digno de estudio. Pues bien, esa tormenta perfecta se ha producido. Hoy YouTube me ha recomendado un vídeo de una batalla de la competición Red Bull. Entre un hombre y una mujer. Comparado con lo que se hacía en los 90. La batalla ha sido tan decepcionante como esperaba. Hay cosas que me esperaba y se han producido. Tal y como ocurría en los 90. Las mujeres a la hora de insultar suelen emplear insultos de mujeres. Su repertorio clásico y que ahora escucharemos. Pero la diferencia con los 90 es que ahora ellas tienen ventaja con la baza feminista. Que no dudan en explotar. Aunque en mi opinión el chico Docer es mucho mejor que ella, está. Con el culo al aire. Desde el principio. Sabe que hay temas que él no puede tratar porque en el siglo XXI no se puede decir según qué cosas a un ser de luz. Sea dentro o fuera de un escenario. Y sabe que por muy buenas que sean sus rimas, hay una larga lista de cosas que no puede decir a un ser de luz en un escenario, y si se las dice fuera del escenario en España tendría una pena superior en multa o años de cárcel por el hecho de ser hombre. Como creador de contenido, me pongo en su lugar. A la hora de escupir cada frase debe sentirse como si tuviera un palo metido por el culo. Con el miedo de lo que puede o no puede decir. Mientras que la feminista tiene libertad para decir prácticamente lo que le dé la gana. Escuchemos la primera parte del duelo. No se escucha, che. En 3, 2, 1. Que en verdad me está contando, simplemente sé que suelta en el mambo. Que no es bueno como yo puedo ser, simplemente estoy rapeando. Dale, que en verdad me va a decir si este gil de mierda no entiende mi mambo. Me siento como un camión en la batalla, ahora mismo te estoy aplastando. Dice que me aplasta, sí, pero no da la nafta. Doctor improvisa por el pista, bota rata. ¿Qué le pasa cuando viene? Dice basta. Y solamente me meto de nuevo la subasta. No sé qué me dice, me contradice de nuevo. De rapero viene de nuevo respetando acá las raíces. No sabe dónde se mete porque esté como un piquete. En esta ronda me traen una rapera de juguete. No sabe qué decir, simplemente este gil es su cagueta. Si no sabe hacer lo que hago yo, simplemente la base de viola que sueno recompleta. Yo te pego en la base, guacho de forma perfecta. Con un martillo. Está hueca. Ay, Esta hueca, no sé qué me dice. La verdad que cuando rimo respetamos mis raíces. Tiro freestyle como siempre, represento a los países. Mientras no se rima, lima y te deja las cicatrices. Mano rimas de la gente. Cuando hago freestyle, te muestro el estilo tranquilo, todo mi style. Hago mi freestyle. Que bueno, simplemente a mí no me puede ganar. No. Sos un mosquito porque me chupas la sangre. Si no, no me podés ganar. ay. No sé por qué rapea así, con estilo cebado, mano arriba de todo, guacho que vengo yo súper cebado, hago freestyle cuando vengo saltando, improvisando el estilo que te vengo dejando rango cuando voy subiendo, viendo lo que estoy rapeando, cuando va rimando y saltando, parece una foca que está bailando. No, dale que mierda me va a decir este gil de mierda de piola que no se comporta. Si yo le gano en el escenario representando la bebé corta, dale que me va a decir este gil de mierda. Puta que no me importa. Yo quería batalla decente y me trajeron esta marmota. Esta marmota yo vengo bien sencillo, tráeme el martillo que le desaflojo los tornillos. Hago mi freestyle es tan sencillo, gana el cristiano como Flander y le digo perfecto rijillo. Hago mi freestyle es tan sencillo y hoy me toca. No serás de freestyle, no representa nunca la derrota. Así que viene la cota, te respeto porque sos mujer, pero no se te recierra la boca. ¡Tiempo! La primera parte del duelo es muy correcta. En ella hay un claro ganador. En mi opinión el chico Docer gana claramente, la cara de la chica. Roma. Al terminar el primer round lo dice todo. Docer tiene un lenguaje políticamente correcto. Incluso le dice que le va a respetar. Le guste o no, sabe que seguirá las reglas no escritas. ¿Y de qué la va a respetar? Como mujer. O lo que es lo mismo. No va a hablar de copular. De felaciones. De sexo. No hablará de lo que no quieren los que ponen la pasta. Le dice. Seré un caballero contigo. Un error. Este chaval comete un error al desvelar tan pronto sus buenas intenciones.
Creo que después de esta declaración de intenciones del chico ella sabe como buena mujer perfectamente por dónde ir para reventarlo. En los tiempos de antes no éramos mamarrachos, rimábamos de calle, no aguantábamos los guachos, que rimaban solo por empacho y por empacho. Y en el camarín esta señorita como la groupie del Nacho. Chupala, ¿qué me está diciendo? Simplemente lo que dice la base, yo no lo entiendo. Que porque soy guacha simplemente no comprendo. La primera vez en tu vida que una guacha te está cogiendo. Combinando el insulto clásico que muchas mujeres dedican al típico beta que va de romántico. Y que pone el ginocentrismo y el respeto a la mujer por encima de todo. Le viene a decir: no. No eres un caballero. El discurso de la falta de hombría. No sabes lo que es una mujer. No coges nunca. Vamos. Lo típico que muchas dicen cuando vas de caballero. Claro que si el chico hubiese defendido el discurso contrario, ella le podría haber llamado putero, violador, sátiro. Eso puro Benetín, que me habla de los errores, pero no me dicen nada, rimas no son superiores. Hoy te doy clase yo de valores, hablando rimas sexuales, así le das el ejemplo a los menores. Creo que todos conocemos el discurso. Parece que el chico se enfada bastante con este comentario. Entrar en la incorrección política con una mujer, aunque el reglamento no lo impide. Es cavar su propia tumba. Por eso se enfada. Cuando ella introduce una connotación sexual en la batalla. Porque sabe que es un tema que él no puede abordar con una mujer como contrincante. ¿Qué tiene de malo? No vas a aprender. ¿Qué tiene de malo coger? De piola, este no lo acepta en el rap. Yo quiero coger y educación sexual. Sus quejas lo empeoran todo. Le sirven a la chica para introducir el feminismo. Pregunta cínicamente qué tiene de malo hablar de sexo con una mujer en una batalla de gallos. Como si no lo supiera. Y ella aprovecha en meter rápidamente la cuestión feminista en la batalla. Desde ese instante el chico tiene perdida la batalla. Se podría haber ido tranquilamente a su casa. Y haber dejado la batalla. Porque desde que ella mete el feminismo, él ha perdido la batalla. Educación sexual no se merece. ¿Para qué tener sexo? Para que aborten 4 meses. Y esa es la verdad. Te respondo al fondo, tiro un bombo y más calidad. No entiende lo que hace, simplemente no comprende. No sabe que la base la guacha posta lo prende. Dice que aborta a los 20 meses, pero como tú no tiene útero, no lo entiende. No sé qué dicen en el área. Se lo damos en 3, 2, 1. Panuelo verde para que todos lo voten. Panuelo celeste para que todos lo voten. Y así vos me bardeás por ideales, por bigote. Y a todos el pueblo nos usa como unos mediocres. Guacho, que vas a flashear encima, gritan eso, público doble moral. La reconcha de tu mamá, yo te puteo, yo no me pienso achicar. Para vos un bebé es un esperma. Para mí un bebé una familia eterna. Mi familia me preocupo para que se duerma. Cada palabra de él, cuando trata una cuestión feminista, es un punto para ella y un -1 para él. Él no tiene permitido hablar de temas feministas por ser hombre. Sus argumentos, su razonamiento, poco importan. Él no tiene derecho a hablar o criticar. En mi opinión personal, no hay libertad de expresión. Esto es lo mismo que el pensamiento que pone por delante el ideario feminista y la perspectiva de género. Esta perspectiva a veces parece ser más importante que la música, el arte, la ciencia. Es el pensamiento único.